Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a estas charlas que grabamos para el canal de YouTube del proyecto Yamoné de la Universidad de León. Hoy tenemos con nosotros a José Ignacio, que ha sido exsecretario general de Comisiones Obreras en León y que ha dado una charla en la universidad con el fin de ilustrar un poco el papel que los sindicatos tienen en la Unión Europea. Bienvenido, José Ignacio, muchas gracias por compartir con nosotros esta conferencia y esta charla. Me gustaría empezar mi entrevista preguntándote, bueno, pues nos has hablado de la Confederación Europea de Sindicatos. ¿Nos podrías decir en pocas palabras cómo funciona esa confederación y cuál es su papel a nivel europeo? Bueno, en verdad es una coordinación de organizaciones y federaciones sindicales de toda Europa, incluso más allá de los países de la Unión Europea. Es una organización relativamente joven, de los años 70, es una organización muy heterogénea porque aunque todo lo que esté dentro sea sindical, pero es verdad que hay sindicatos en Europa de distinta madre, sindicatos demócratas cristianos, sindicatos socialistas, sindicatos más de la línea comunista, por lo tanto una coordinadora muy plural donde se trata precisamente de articular respuestas a las políticas europeas desde un punto de vista de trabajadores y trabajadoras, pero donde no siempre es fácil, precisamente por esa diversidad de origen de las organizaciones sindicales y también por la propia geografía. No sienten igual la solidaridad de clase los países nórdicos, por lo tanto los sindicatos de países nórdicos, que los del sur. Bueno, en suma, establecemos estrategias de respuestas a las políticas europeas siempre sobre la base de justicia y economía, justicia económica y justicia social. Una de las cosas que nos has contado o que ha surgido, ¿no?, más en el postdebate de la conferencia ha sido un poco la curiosidad de los alumnos porque durante la crisis los sindicatos han focalizado más su acción en preservar la protección social antes que realizar estrategias más combativas. Bueno, pues ¿podrías contarnos un poco, dar respuesta a esa inquietud que han mostrado los alumnos? Bueno, sin dejar de lado la denuncia de todo lo que está ocurriendo en estos momentos de las crisis diversas, a nosotros siempre nos pareció que lo más importante era proteger a las personas, para empezar. Y teniendo en cuenta que la deriva de la crisis económica, financiera, etcétera, apuntaba a que iba a haber muchas personas que desgraciadamente se quedaran en la cuneta laboral, era importante impulsar políticas con los gobiernos, España, que aseguraran los mecanismos de protección social para las personas desesperadas, ¿no?, que iba a haberlas y seguirá habiéndolas. Por eso esa fue la prioridad, sobre todo, y por eso se nos reprocha que quizá debiéramos haber hecho movilizaciones más intensas en la calle y las clásicas, ¿no?, para recuperar el pulso económico y laboral. Pero era más importante proteger a las personas que, por falta de cualificación o porque sus sectores productivos se iban a derrumbar, no iban a tener acomodo fácil. Por eso fue por lo que hemos preferido, sobre todo, ya digo, defender pues, la política de pensiones o la política de seguridad social, este tipo de cosas, ¿no? Lo otro no es que no fuera prioritario, pero desde luego esto, aunque la economía se recuperase, estas personas no iban a tener nuevo acomodo laboral. Durante la conferencia has realizado algunas metáforas sobre las etapas que ha vivido la Unión Europea y quizás estableciendo un cierto paralelismo con las estaciones, el tiempo, ¿vale? Pues, ¿qué indicios crees que hay de que estamos viviendo un invierno europeo y que la primavera es algo pasado? Pero que puede volver. Pero que puede volver como las estaciones. A eso aspiramos todos, ¿no? Claro, yo creo que estamos en un invierno del proyecto europeo, por lo tanto una época fría, aunque solo sea en términos de popularidad del propio proyecto, pero también porque las señas de identidad de lo europeo son señas en este momento muy orilladas por un contexto muy adverso también, ¿no?, tanto en lo comercial como en lo económico, como en lo cultural, como en lo social. El modelo europeo por antonomasia no se lleva, ¿no? Otras políticas de naturaleza, sobre todo neoliberal, vienen a poner en primera línea otros objetivos diferentes a los que tradicionalmente defendió la Unión Europea, y las instituciones europeas se contagian de esas políticas también, ¿no?
Entonces, por eso yo creo que estamos en un tiempo frío desde el punto de vista del modelo social europeo, sobre todo, ¿no? Y también desde el punto de vista de la credibilidad democrática europea, donde muchas instituciones son cuestionadas en la medida en que no son elegidas directamente por los ciudadanos y ciudadanas, salvo el Parlamento. Todas las demás da la sensación de que es una cuestión de arquitectura interior, donde no hay un contacto epidérmico de las personas con esas instituciones. Entonces, esa falta de credibilidad democrática también hace que estemos en un periodo oscuro. ¿Crees que las desventajas de la integración predominan ahora mismo sobre las ventajas de la integración, del modelo de integración europea? No, yo creo que las ventajas siguen existiendo. Es decir, las ventajas de la Unión Europea como el modelo de paz, de colaboración, de movimiento de personas, de intercambio de todo tipo, económico, cultural, etcétera, esas ventajas siguen estando ahí, ¿no? Lo que ocurre es que los poderes contrarios o las ideas contrarias pues están llevándose el gato al agua, ¿no? Es decir, el nacionalismo vuelve a tener fuerza, el neoliberalismo hace muchísimo daño, la globalización nos tiene a todos un poco empantanados porque no sabemos cómo responder a ella. Entonces hay una tendencia conservadora a que me quede como estoy, y esto hace que no progrese el modelo social, cuyas ventajas siguen siendo evidentes, pero el temor, sobre todo a una situación de incertidumbre, hace que las fuerzas contrarias en este momento sean mucho más poderosas. Has hablado durante tu conferencia de que quizás la solución o la alternativa fundamental del modelo europeo sea la cultura. ¿Cuál es el rol que crees que puede jugar o que jugará la cultura, o por qué es un elemento clave para el futuro de Europa? Bueno, yo he defendido eso porque las revoluciones culturales, sin despreciar otras civilizaciones, las revoluciones culturales en Europa han sido mucho más persistentes que el modelo de la Unión Europea, que es pues, de ahora mismo, como quien dice, ¿no? Mientras que las revoluciones culturales que han permitido evolucionar al pensamiento y a la civilización occidental han sido mucho más persistentes y notables, ¿no? Yo he citado el Renacimiento, he citado la Ilustración, he citado las vanguardias, como tres catas en la historia, ¿no? Que a partir de las cuales pues, se ha producido ese progreso civilizador y ese progreso cultural que permite construir otros edificios económicos, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Es decir, ese es el cimiento básico y esa es una de las señas de identidad de Europa siempre. Por lo tanto, en unos tiempos de banalidad, de trivialidad, como los que vivimos últimamente, lo que hay que hacer es echar una mirada nuevamente a la cultura como el germen de la nueva primavera. Y bueno, por último, estás casi forzada por los acontecimientos que van a venir en los próximos días. Estamos en vísperas de las elecciones francesas, además ayer con un acontecimiento pues que incide, ¿no? Que a veces uno se plantea que como ha sido el atentado de ayer en París, en las que una candidata nacionalista queda bien posicionada dentro de las encuestas, aunque todas están muy empatadas. ¿Qué ocurre ahora mismo en Europa para que recurramos al nacionalismo como una vía de escape? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, las cosas suceden primero porque hay confusión. Es decir, ¿cómo es posible que los trabajadores y trabajadoras franceses voten mayoritariamente una opción de extrema derecha como es la del Frente Nacional? Pues porque posiblemente sus representaciones tradicionales, ya fuera Partido Socialista, comunista incluso, a veces ponen al frente a carteles que la gente no llega a entender. ¿Cómo era posible que Dominique Strauss-Kahn hubiera sido candidato a la presidencia de Francia por el Partido Socialista si no se mete en un berenjenal de entrepiernas? Esto, que es de otra casilla, sin embargo, lo que nos hace pensar es que el líder del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, quien lidera las políticas más estranguladoras en lo social, o una de los organismos que lidera esas políticas estranguladoras, ¿cómo va a identificarse el trabajador corriente y moliente que sufre día a día el paro y las estrecheces con un cartel de ese tipo en un partido socialista? Esto crea confusión. Y ante la confusión, como declaran algunas entrevistas, pues dicen, bueno,
pues vamos a explorar otra cosa, sin cuestionarse si esa otra cosa es el diablo o es un ángel, ¿no? Sino simplemente por una cuestión de reacción inmediata, ¿no? Esto no ha funcionado, esto tiene esta perspectiva, exploremos esto que nunca ha existido. Esa es una tendencia general que existe no solo en Francia, sino en muchos otros países. Y lo del nacionalismo. Bueno, es la paradoja. Frente a la globalización, frente a la mundialización, que es una tendencia imparable, es normal que también se desarrollen los localismos como respuesta anti, ¿no? Es decir, a veces por una cuestión espontánea, natural de las personas humanas, cuando tú no llegas a abarcar en tu cabeza un todo enorme, pues potencias lo minúsculo que sí dominas. Y en ese sentido también es otra explicación de por qué los nacionalismos cogen fuerza frente a una tendencia expansiva del mundo mundial, por decirlo así, ¿no? Esto complica la vida enormemente porque ya sabemos que los nacionalismos son banderas más sentimentales que reales a la hora de afrontar los problemas de la humanidad. Muy bien. Pues quizás a lo mejor poner punto y final a esta entrevista con esa frase que te comentaba antes que me ha gustado mucho y que representa un poco la idea que queréis trasladar desde Comisiones Obreras de lo que tiene que ser bueno, pues la lucha en Europa, y que es subirse a los árboles en lugar de derribarlos, ¿no? Ajá. Pues, así me parece a mí, y que no se trata de tirar árboles, sino de subir a los árboles y ver mejor el horizonte. Exactamente. Pues muchísimas gracias, José Ignacio, y bueno, pues gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y a vosotros igual.